¿Alguna vez has escuchado palabras tan dulces y seductoras que te hicieron dudar si venían realmente de Dios? La Biblia nos advierte claramente: no permitirás que viva la hechicera. Éxodo 22, 18. Esta instrucción no es una exageración ni un simple mandato del Antiguo Testamento, sino una advertencia directa sobre el peligro espiritual que representan ciertas personas que bajo apariencia de luz traen oscuridad. Hoy profundizaremos en un tema urgente y espiritual: cómo identificar a una bruja por su forma de hablar y protegernos de su influencia. Te mostraremos cómo ciertas palabras, intenciones y actitudes pueden delatar a una persona que está operando bajo el espíritu del engaño. Revelaremos las señales concretas que exponen la obra de las tinieblas, para que no caigas en sus trampas disfrazadas de consejo o revelación. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cómo proteger tu alma de los lazos ocultos del enemigo? Desde el principio, las palabras han tenido el poder de crear o destruir. No fue con golpes ni con espadas que la serpiente en el Edén introdujo el pecado en la humanidad. Fue con una frase, una sugerencia disfrazada, un cuestionamiento sutil. Con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. Así comenzó todo y así continúa hoy. Las brujas no se presentan con sombreros puntiagudos ni escobas, no necesitan hacerlo, les basta con hablar. Una bruja puede ser reconocida no solo por lo que dice, sino por lo que logra con sus palabras. Puede seducir, manipular, confundir, dividir y controlar. Sus palabras no son solo sonidos, son semillas envenenadas que buscan enraizarse en corazones vulnerables. Y lo más peligroso es que muchas veces hablan como si vinieran de parte de Dios, con un tono suave, con frases cargadas de aparente sabiduría, con referencias vagas a lo espiritual, lo energético o lo profético. Pueden llevar a otros a desviarse del camino sin siquiera notarlo. Jesús lo advirtió con claridad cuando dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. El disfraz no siempre es visual. Muchas veces el disfraz es verbal. Es el tono encantador, la palabra apropiada, la frase hecha para sonar bíblica, pero vacía de verdad. Una bruja moderna puede presentarse como consejera, amiga, mentora, incluso como líder espiritual. Pero cuando habla algo en el espíritu, se inquieta, porque aunque sus palabras parecen buenas, no producen libertad, no conducen a Cristo, no fortalecen la fe. Por el contrario, generan dependencia, temor o confusión. Recuerdo a una joven que buscaba dirección en su vida. Estaba atravesando una temporada difícil y acudió a alguien que decía tener un don de visión espiritual. Esta persona le habló de energías, de bloqueos espirituales, de luz ancestral y de conexiones de vidas pasadas. Todo sonaba interesante, todo parecía profundo, pero en lugar de encontrar paz, la joven salió más confundida que antes. A lo largo de las semanas siguientes comenzó a depender cada vez más de esas sesiones, de esas palabras, de esos rituales. Y poco a poco, sin notarlo, se alejó de la oración, de la Biblia, del nombre de Jesús. Su fe, que antes era firme, se volvió frágil. Su corazón, antes confiado, se llenó de miedo y dudas. No fue un hechizo lo que la atrapó, fue una conversación, fue una voz, fue una forma de hablar que no venía del cielo. La palabra de Dios nos da señales claras, no solo para reconocer la voz de Dios, sino para identificar cuando algo viene de las tinieblas.
En Juan 10:27 Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y la voz del Señor produce vida, trae paz, aclara, confirma, da fruto. Pero cuando una voz te aleja del Evangelio, cuando te hace depender de ella en lugar de llevarte a Cristo, cuando necesita controlarte para sentirse válida, entonces no proviene de Dios. Y es allí donde comienzan a manifestarse los verdaderos signos de una influencia brujeril. Porque las brujas no necesitan rituales complejos ni símbolos arcaicos. Muchas veces les basta con hablar, con decir lo correcto en el momento preciso, con sembrar la duda o imponer una visión que no viene del Espíritu Santo. Una mujer llegó a una iglesia después de haber estado años bajo la influencia de una supuesta guía espiritual que decía tener conexiones directas con los ángeles. Durante ese tiempo le prohibieron orar por su cuenta. Le dijeron que solo su canal era válido. Cada decisión debía pasar por lecturas espirituales, que nunca incluían la Biblia. La voz de Dios fue silenciada y reemplazada por la voz de una persona. Y esa es una de las marcas más claras de una bruja. Usurpa el lugar del Espíritu Santo. Quiere ser necesaria, quiere ser indispensable, porque su poder no se basa en la verdad, sino en el control que ejerce por medio de sus palabras. La Escritura lo dice sin rodeos, porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:13-14. El problema no es que hablen en contra de Dios. El problema es que pretenden hablar por Él. Pero su lenguaje está cargado de confusión, de orgullo disfrazado de revelación, de una autoridad que no nace de la comunión con el Espíritu, sino del deseo de poder. Si prestas atención a cómo se expresan, notarás que siempre intentan colocarse en un plano superior. Tú no entiendes ahora, pero más adelante lo verás. Dios me mostró algo sobre ti, pero no te lo puedo decir aún. Lo que te pasa tiene raíces muy profundas que solo yo puedo ayudarte a liberar. Frases así no edifican, no sanan, no confirman la palabra, solo alimentan una relación de dependencia. El lenguaje de una bruja es una mezcla peligrosa entre lo místico y lo manipulador. Usa términos bíblicos, pero los mezcla con creencias externas. Habla de fe, pero sin mencionar la cruz. Habla de Dios, pero omite a Jesús. Y eso no es casualidad, porque el nombre de Jesús incomoda a los espíritus inmundos. Una señal poderosa es esta. Cuando alguien evita hablar de Jesucristo con claridad y reverencia, algo está mal. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. 1 Juan 4:3. Una bruja puede hablar de la divinidad del universo, de la energía superior, pero evita nombrar a Jesús como Señor. Esa omisión es una confesión. Los siervos de Dios no necesitan manipular, no necesitan controlar, no necesitan sembrar miedo ni dependencia. El Espíritu Santo convence, no obliga, consola, no domina. La voz del Señor produce libertad. En cambio, la voz de la bruja aprieta el alma, genera ansiedad, y si la confrontas, se ofende, porque su poder depende de que no la cuestiones. Y eso es otra señal: la incapacidad para recibir corrección. Todo siervo genuino de Dios se somete a la palabra y a la comunidad de fe. Pero una bruja rechaza toda autoridad externa. Se considera por encima del pastor, por encima de los líderes, incluso por encima de la Escritura si es necesario. Usa frases como: Dios me dijo algo que ni siquiera tú vas a entender. O esto no está en la Biblia, pero yo lo vi en el Espíritu. Así opera el engaño.
Y es por eso que las palabras importan. Porque la primera manifestación de la brujería no es el ritual, sino el discurso. Las palabras que siembran duda, las frases que distorsionan la verdad, las declaraciones que buscan establecer dominio. Por eso el discernimiento es tan necesario, porque el enemigo no siempre grita, muchas veces susurra. Y su susurro parece sabio, parece amoroso, parece espiritual, pero su fruto no es vida, es esclavitud. Hay una historia en el libro de Hechos que ilustra esto de manera perfecta. Pablo y Silas estaban predicando en Filipos y una joven esclava los seguía gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 16, 17. A primera vista parecía que estaba diciendo la verdad, parecía que estaba afirmando lo correcto. Pero el Espíritu en Pablo discernió algo más profundo. A pesar de sus palabras correctas, ella tenía un espíritu de adivinación. No era una proclamación de fe, era una estrategia del enemigo para infiltrar, para distraer, para ensuciar el mensaje. Y Pablo no se dejó engañar. Reprendió el espíritu porque una bruja puede decir lo correcto, pero su espíritu está torcido. Y eso solo se detecta con discernimiento espiritual. Por eso, si alguna vez escuchas una voz que parece sabia, pero te aleja de la paz que solo Jesús puede dar, detente, examina, pregunta, busca la palabra, porque no todo lo que brilla es luz y no todo lo que suena espiritual proviene de Dios. La brujería moderna no necesita altares físicos. Sus altares son las conversaciones, sus hechizos son las frases, sus cadenas son invisibles. Pero el poder del nombre de Jesús sigue siendo suficiente para romper toda influencia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, 32. Esa verdad no está en palabras humanas ni en frases adornadas. Está en la cruz, está en el Evangelio, está en Jesús. No temas si has estado bajo influencia equivocada. No te culpes si fuiste engañado. Lo importante es despertar. Y una vez despierto, cerrar la puerta. Renunciar a toda palabra contraria al Espíritu Santo. Rechazar toda dependencia de voces humanas que ocupan el lugar de Dios. Volver a la palabra, volver a la oración, volver al nombre que tiene poder sobre toda tiniebla, Jesús. Cuando escuches a alguien hablar, pregúntate: ¿me lleva a Cristo o me aleja de Él? ¿Trae paz o trae ansiedad? ¿Produce libertad o dependencia? Porque así como la serpiente habló en el Edén, así también siguen hablando los siervos de las tinieblas. Pero hoy tienes las herramientas para identificar esa voz. Hoy puedes empezar a cerrar tu oído a la confusión y abrir tu corazón a la voz del buen pastor. Él no susurra para manipular, Él habla para sanar. Y cuando Él habla, no queda duda, queda paz. Hay palabras que no hieren ni acusan, pero tampoco sanan. Palabras dulces o suaves, agradables al oído, que parecen inofensivas, pero que cargan consigo un veneno invisible. Así opera la seducción espiritual. No entra a la vida de las personas con gritos ni amenazas, sino con susurros que prometen comprensión, guía, alivio. Una bruja no necesita levantar la voz ni imponerse. Solo necesita presentarse como alguien que te entiende, alguien que ve lo que otros no ven, alguien que tiene una conexión más profunda con lo espiritual. Es entonces cuando sus palabras comienzan a hacer efecto. No obligan, atraen, no empujan, cautivan. Y cuando el alma está herida, cansada o confundida, esas palabras pueden parecer un refugio. Pero lo que parece refugio muchas veces es trampa. En Proverbios 5, la Escritura describe el perfil de una mujer cuyas palabras tienen ese poder seductor. Los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo.
agudo como espada de dos filos. Proverbios 5, 3, 4. Esta figura no se limita a lo sexual. Representa una voz que halaga, que endulza, que promete, pero cuyo resultado es amargura y destrucción. Es el mismo patrón que hoy se repite en voces que se presentan como sabias, como espirituales, como mensajeras de luz, pero que en realidad siembran confusión, dependencia y engaño. Porque el lenguaje de la bruja no se impone por la fuerza, se infiltra con suavidad. Y una vez adentro comienza a desviar el corazón. La seducción espiritual no siempre se reconoce al instante. En muchos casos, su éxito radica en lo bien disfrazada que está. Su lenguaje se reviste de compasión, de cuidado, incluso de revelación. Habla desde una supuesta profundidad emocional o una sensibilidad especial que otros no tienen. A menudo se presenta como la única que puede ver lo que nadie más ve. Y es en ese supuesto don donde siembra su control. Su lenguaje no es directo ni confrontativo, es sugerente. Plantas una idea sin terminarla. Lanza una frase sin explicarla del todo. Deja espacios abiertos para que el otro piense que hay más, que hay un misterio al que solo ella tiene acceso. De esa manera, construye un entorno emocional donde se vuelve imprescindible. Y cuando alguien se vuelve imprescindible en lo espiritual, ha comenzado el desvío. Jesús nunca usó el lenguaje para volverse necesario. Siempre habló para guiar al Padre. Su mensaje liberaba, no atrapaba. Aun cuando usaba parábolas, lo hacía para despertar la fe, no para ocultar el camino. Todo lo que dijo tenía como objetivo que las personas conocieran la verdad. Y la verdad los hiciera libres. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14, 6. No hay seducción en sus palabras, hay verdad. No hay manipulación, hay claridad. El mensaje de Cristo nunca apunta al mensajero, siempre apunta al Padre. Pero la seducción espiritual hace lo contrario. Aunque usa un lenguaje espiritual, el centro no es Dios, es ella misma, sus visiones, su percepción, su sensibilidad, su discernimiento. Ella habla mucho de lo que siente, de lo que percibe, de lo que le revela su espíritu, pero omite lo que está escrito. La bruja sabe que el alma herida busca respuestas y por eso adapta su discurso a lo que la persona quiere oír. No dice la verdad bíblica, dice lo que suaviza el dolor, no confronta el pecado, disimula la incomodidad. No menciona el arrepentimiento, prefiere hablar de procesos, de etapas, de energías. Así mantiene la atención sin provocar resistencia. Su discurso no busca transformación, busca aceptación. Por eso es tan peligrosa. Porque en vez de confrontar lo que está mal, normaliza lo que separa a las personas de Dios. Cambia el lenguaje del reino por un lenguaje psicológico, emocional o simbólico, que suena elevado, pero que está vacío del espíritu. En 2 Timoteo 4, 3 a 4, Pablo advierte algo que se manifiesta con fuerza en estos tiempos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Eso es exactamente lo que ocurre cuando una persona cae bajo la seducción de una bruja. Comienza a preferir las fábulas que suenan bien antes que la verdad que transforma. Y muchas veces esas fábulas son presentadas con tal sutileza que incluso parecen más compasivas que el propio Evangelio. Pero esa compasión es una trampa, porque no sana, solo adormece. En la Biblia, el espíritu de Jezabel es una representación clara de la seducción espiritual. Esta mujer no solo se oponía a los profetas, sino que se presentaba como una profetisa. En Apocalipsis 2:20, el Señor le dice a la iglesia de Tiatira: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza,
enseñe y seduzca a mis siervos. Jezabel no se impuso por la fuerza, sedujo, y lo hizo desde una supuesta posición de autoridad espiritual. Su lenguaje, su presencia, su influencia se presentaban como válida, pero el resultado era desviar a los siervos de Dios hacia la inmoralidad y la idolatría. Este mismo patrón se repite hoy cuando una bruja usa el lenguaje para ganar terreno emocional. Su objetivo no es enseñar la palabra, sino ejercer influencia. Hay algo muy revelador en cómo estas personas eligen sus palabras. Rara vez citan las Escrituras con claridad. Y si lo hacen, las reinterpretan, cambian su significado para adaptarlo a su discurso. Prefieren hablar de la voz interior, de la guía espiritual, de lo que sienten en el ambiente. Su mensaje no está fundamentado en el texto bíblico, sino en percepciones. Y ese cambio sutil en la fuente de autoridad es la raíz del problema, porque ya no es Dios quien habla. Es la emoción, el deseo o incluso un espíritu contrario. En vez de decir, la palabra dice, prefieren, yo siento que Dios te está mostrando. Esa fórmula es peligrosa, porque coloca la experiencia por encima de la verdad revelada. Cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, muchas veces lo hacía por seguir a líderes que hablaban lo que el pueblo quería oír. En Jeremías 23, 16 a 17, se expone con claridad esta dinámica. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Esta es la esencia del lenguaje seductor. No advierte, no exhorta, promete una paz falsa, cubre el pecado con palabras suaves, ofrece consuelo, sin arrepentimiento. Esa forma de hablar no transforma, solo tranquiliza. Y cuando un alma herida es tranquilizada, en lugar de ser sanada, se estanca. El enemigo no necesita atacarla. Le basta con mantenerla en pausa, con mantenerla cautiva de una voz que dice mucho, pero no cambia nada. Esa es la estrategia de la bruja. Mantener al creyente en una nebulosa emocional donde todo es ambiguo, donde todo es interpretación, donde nada es confrontado con la verdad de la Escritura. Y cuando alguien intenta confrontar su lenguaje, responde con evasivas, con declaraciones vagas o incluso con acusaciones espirituales. Estás bloqueando la revelación, no estás listo para recibir esta verdad. Tu incredulidad impide que lo veas. De esa manera protege su influencia y desacredita toda corrección. Pero el Espíritu Santo no necesita protegerse con argumentos. Su verdad es clara y su autoridad no necesita defensa humana. En Juan 16:13, Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No a interpretaciones, no a sensaciones, a la verdad. Y esa verdad no confunde, no divide, no esclaviza. Al contrario, trae luz, dirección y libertad. Por eso cuando una voz comienza a enredar más que aclarar ese momento de detenerse, de examinar, de orar, porque muchas veces lo que parece sabiduría es manipulación disfrazada. El lenguaje seductor se adapta al oyente. No mantiene una línea firme de verdad. Va cambiando dependiendo de a quién se dirige. Por eso es difícil de detectar al principio. Pero con el tiempo se vuelve evidente que no hay una dirección clara. Solo una mezcla de palabras que suenan espirituales pero no producen fruto. El apóstol Pablo escribió en primera a los Corintios 2:4-5.
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la diferencia entre el mensaje verdadero y el lenguaje seductor. Uno te conecta con Dios, el otro te conecta con la persona que habla. Cuando una bruja habla puede parecer que te está ayudando a crecer, pero en realidad está cultivando dependencia. Su meta no es que madures en tu fe, sino que sigas necesitando su guía. No celebra cuando te acercas a Dios por tu cuenta, sino cuando vuelves a consultarla. No se goza cuando te fortaleces, sino cuando la necesitas, porque su influencia se sostiene por el control que logra a través de sus palabras. Y mientras más dulce es su lenguaje, más profunda es su manipulación. Pero el Espíritu de Dios no comparte su gloria, no permite que otro ocupe el lugar que le pertenece. Por eso, cuando una voz seduce más de lo que instruye y acaricia más de lo que confronta, está operando fuera del diseño divino. El alma no fue creada para vivir de palabras halagadoras. Fue diseñada para ser guiada por la verdad. Y esa verdad a veces confronta, a veces incomoda, pero siempre libera. El lenguaje de una bruja evita esa incomodidad. Prefiere mantener la paz superficial antes que provocar una transformación real. Pero la Escritura no nos fue dada para sentirnos cómodos, sino para ser formados. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Esa es la voz que necesitamos, no la que halaga, sino la que forma, no la que consuela sin dirección, sino la que guía con verdad. Cuando escuches un mensaje que suena perfecto, que toca todas las fibras emocionales, pero no te lleva a cambiar, es momento de encender las alertas, porque la seducción espiritual nunca se presenta como una amenaza, se presenta como una amiga, pero su fin es desviar el corazón. Y aunque las palabras sean dulces, casi no contienen verdad, son amargas en su fruto. El alma que escucha repetidamente esas palabras se debilita, pierde sensibilidad a la voz de Dios, se adormece espiritualmente. Y ese adormecimiento es la antesala del engaño. Pero aún en medio de ese escenario hay una esperanza. La palabra sigue siendo lámpara, el Espíritu sigue hablando y la verdad sigue siendo más fuerte que cualquier lenguaje seductor. Lo que necesitamos es volver a escuchar con discernimiento. No dejar que lo suave anule lo verdadero. No permitir que lo dulce esconda lo venenoso. Porque la seducción espiritual solo tiene poder cuando el creyente deja de examinar. Pero cuando se vuelve a la Escritura, cuando se vuelve a la oración sincera, cuando se invoca el nombre de Jesús con fe, toda seducción pierde su fuerza. Y entonces el alma se despierta. Y cuando despierta, ya no hay voz dulce que pueda adormecerla otra vez. El engaño más peligroso no es aquel que se presenta con rostro amenazante, sino el que se disfraza de ayuda. Muchas veces las palabras que aparentan ofrecer consuelo y dirección espiritual están cargadas de intenciones ocultas. Una de las formas más efectivas que una bruja utiliza para ejercer control es presentándose como alguien dispuesto a ayudar, a guiar, a acompañar en medio del dolor. Sin embargo, lo que parece consejo espiritual muchas veces es una manipulación disfrazada. No siempre se nota al principio. Las palabras son suaves, los gestos amables, la disposición constante, pero si se observa con atención, pronto se descubre que ese tipo de ayuda no libera, sino que ata, no sana, sino que vincula
con dependencia emocional y espiritual. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo expresa con claridad cómo incluso dentro del ámbito espiritual puede infiltrarse una intención manipuladora. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Gálatas 3, aún. Esta fascinación a la que Pablo se refiere no es una agresión directa, sino una influencia sutil que opera a través de palabras, actitudes y gestos que desvían de la verdad bajo la apariencia de corrección. Lo más impactante de este pasaje es que no habla de enemigos externos, sino de personas que lograron desde dentro desviar el enfoque de los creyentes. Esa es la raíz del lenguaje que manipula. No se impone desde el exterior, seduce desde lo cercano. Y cuando lo hace se instala como un filtro entre el creyente y la verdad, revelada por Dios. Este filtro actúa lentamente. Al principio parece un simple consejo, una sugerencia, una guía bien intencionada. Pero con el tiempo, el creyente comienza a dudar de su propia capacidad de discernir. Deja de consultar la palabra por sí mismo. Comienza a depender cada vez más de la interpretación de otro. Y es allí donde la manipulación se hace presente, cuando una persona comienza a ocupar el lugar que solo el Espíritu Santo debería tener. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Esa promesa no necesita intermediarios humanos con autoridad absoluta. Toda ayuda legítima dentro del cuerpo de Cristo debe tener como fin conducir al creyente a una relación más íntima y directa con Dios. Pero cuando esa ayuda exige lealtad personal, cuando condiciona el crecimiento espiritual a la aprobación o guía de un tercero, entonces ha dejado de ser una ayuda, se ha convertido en control. La manipulación disfrazada de consejo tiene una característica distintiva. Su centro no es Cristo, su centro es la figura que da el consejo. Las palabras que parecen asesoramiento espiritual están cuidadosamente estructuradas para establecer una conexión de dependencia. Esa dependencia se justifica bajo frases que suenan espirituales, pero que contradicen el mensaje del Evangelio. Se afirma, por ejemplo, que ciertos procesos solo pueden ser guiados por alguien que tiene una visión más elevada o que discierne cosas que los demás no pueden ver. Se utiliza un lenguaje de aparente autoridad para invalidar toda otra fuente de consejo, incluso el propio estudio personal de la palabra. El creyente entonces se encuentra atrapado en una red invisible, donde cada paso que da debe pasar por la aprobación de quien dice guiarlo. En la Escritura Dios advierte una y otra vez sobre aquellos que hablan en su nombre, pero no han sido enviados por Él. En Jeremías 14:14 el Señor declara: profetizan mentira en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. Esta declaración es contundente. No todo el que habla como si viniera de parte de Dios ha sido comisionado por Él. No todo el que aconseja desde una posición espiritual lo hace con intención pura. Cuando el consejo comienza a desviar del centro de la fe, cuando el enfoque deja de ser Cristo para convertirse en una fidelidad personal a quien habla, el alma entra en un terreno de riesgo. El lenguaje de la manipulación no siempre es directo. A veces se expresa en silencios, en insinuaciones, en gestos que hacen sentir al otro inferior, inmaduro o incapaz. Se establecen jerarquías invisibles donde uno habla desde la madurez y el otro escucha desde la necesidad.
Ese desequilibrio perpetúa una estructura espiritual desigual. En lugar de edificar, encierra. En lugar de impulsar, retiene. La guía espiritual genuina no invalida la voz del Espíritu en el interior de cada creyente. Al contrario, la confirma, la fortalece, la impulsa. Pero cuando una persona pretende ser el único canal válido para recibir dirección, ha cruzado una línea peligrosa, porque nadie, salvo Cristo, tiene la autoridad para ocupar ese lugar en el corazón de otro. El apóstol Pablo, aun siendo elegido por Dios de manera extraordinaria, nunca estableció una relación de dependencia con aquellos a quienes discipulaba. Al contrario, los impulsaba a crecer, a madurar, a ser guiados por el Espíritu y no por él. En 2 Corintios 1:24 escribe: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esa es la diferencia. El que realmente sirve en el reino no se enseñorea de la fe de los demás, no toma el control, no dicta cada paso, colabora, apoya, fortalece, pero siempre apuntando hacia la independencia espiritual que nace de una comunión directa con el Señor. Cuando el consejo deja de liberar y comienza a condicionar, ya no es consejo, es una trampa. Y esa trampa se disfraza de ayuda. Se presenta como acompañamiento, pero en realidad busca poder. Poder sobre las decisiones, sobre las emociones, sobre la vida espiritual de otro. El lenguaje de la bruja no necesita ser agresivo. Basta con que sea envolvente, con que transmita la idea de que sin su intervención el otro está perdido, de que sin su guía no hay claridad posible. Esa forma de hablar no edifica, drena, cansa, consume, porque no se alimenta de la verdad, sino de la necesidad del otro. Toda ayuda verdadera debe tener como propósito la madurez espiritual. Debe llevar al creyente a un punto donde pueda escuchar a Dios, discernir su voz, tomar decisiones basadas en la palabra. Pero la manipulación no permite esa autonomía. Se alimenta de la inseguridad y por eso se presenta como respuesta a todo. Crea problemas que solo ella puede resolver, diagnósticos que solo ella puede interpretar, soluciones que solo ella puede aplicar. Así establece una red de control espiritual que, aunque no se vea, ata con fuerza. Dios no trabaja desde la manipulación, su voz es firme, clara y liberadora. Cuando habla lo hace para conducir a la verdad, para fortalecer la fe, para romper cadenas. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Esa libertad se manifiesta cuando el creyente comienza a reconocer su autoridad en Cristo, su capacidad para orar, para buscar, para entender la palabra. Cuando una ayuda espiritual le impide crecer en esa dirección, entonces ha dejado de ser una bendición, se ha convertido en un obstáculo. La bruja no necesita atar físicamente. Su poder reside en las palabras que instala, palabras que suenan espirituales, pero que en realidad son sentencias emocionales. Frases como: sin mí no lo lograrás. Yo soy la única que puede ayudarte con esto. Dios me ha mostrado cosas sobre ti que ni tú puedes ver. Son todas expresiones que cargan control. No empoderan, anulan, no iluminan, someten. Pero el lenguaje del reino nunca opera desde la anulación. Siempre invita a despertar, a avanzar, a asumir la identidad de hijo de Dios con valentía y verdad. Cuando Jesús caminaba entre las personas, no se presentó como alguien que debía ser consultado en cada decisión cotidiana. No exigió que dependieran de él emocionalmente. Lo que hizo fue impartir vida. Sanó, restauró, enseñó, pero siempre con un enfoque claro: que cada persona pudiera encontrarse con el Padre por sí misma. Su misión no era generar dependencia, sino reconciliación. Todo en su mensaje conducía al Padre.
no a una estructura, no a una figura humana, sino a una relación viva con Dios. Esa es la esencia de todo acompañamiento espiritual verdadero. Llevar a las personas a un punto donde puedan caminar solas, sostenidas por la fe, guiadas por la palabra, fortalecidas por el Espíritu. La manipulación espiritual, aunque se disfrace de consejo, termina robando algo esencial, la voz interior del creyente. Esa voz que ha sido despertada por el Espíritu y que debe ser afinada por la palabra. Cuando esa voz es reemplazada por la constante influencia de alguien más, cuando las decisiones ya no se toman en oración, sino en consulta con quien se ha erigido como guía permanente, el alma pierde su centro y lo que parece consejo se convierte en dominio. No todo acompañamiento espiritual es santo. No toda palabra que consuela tiene pureza. No toda guía que se ofrece viene del Espíritu Santo. Por eso el discernimiento es clave. No se trata de sospechar de todo. Se trata de probar los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. Ese mandato sigue vigente. La prueba de todo consejo debe ser la palabra, no la emoción que provoca, no la admiración que genera, solo la palabra. Si no edifica conforme a las Escrituras, si no conduce a una vida de oración y obediencia, si no promueve una relación directa con Dios, entonces hay que detenerse. El creyente tiene el derecho y el deber de proteger su espacio espiritual. No debe permitir que nadie, por más sabio que parezca, sustituya la voz de Dios en su vida. Nadie fue llamado a reemplazar al Espíritu Santo. Todo guía verdadero sabe que su rol es temporal, que su función es apuntar al Cordero, que su mayor éxito no es tener seguidores, sino ver discípulos que escuchan la voz del buen pastor por sí mismos. El día en que una ayuda se convierte en cadena, se ha revelado su verdadera naturaleza. Y es allí donde el creyente debe tomar la autoridad que ha recibido, cortar todo lazo de manipulación y volver a la fuente. Jesús no dejó un evangelio para crear dependencia humana, dejó un camino de libertad, de poder, de verdad. Su Espíritu fue enviado para habitar en cada creyente, para guiar desde dentro, para enseñar todas las cosas. Esa es la promesa, ese es el legado. Por eso, ninguna voz externa debe ocupar el lugar de guía permanente. Toda palabra humana debe ser juzgada a la luz de la Escritura, porque si la fe depende de una persona, entonces ha perdido su fundamento. Y una fe sin fundamento firme es vulnerable a cualquier forma de manipulación. El lenguaje de la bruja, aunque se disfrace de consejo, siempre revelará su naturaleza por el fruto que produce. Si el fruto es confusión, dependencia, estancamiento o miedo, entonces no viene de Dios, porque el reino de los cielos se manifiesta con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Todo lo que no produzca ese fruto debe ser desechado. No importa cuán bonito suene, no importa cuánto consuelo aparente ofrecer. Si no conduce al Hijo, si no glorifica al Padre, si no edifica con la verdad, no es luz. Y lo que no es luz no tiene lugar en el corazón de un hijo de Dios. Cuando una persona comienza a hablar con un tono que aparenta autoridad espiritual, pero evita someterse a la palabra de Dios, se hace evidente un patrón que no puede ser ignorado. El lenguaje que desafía abiertamente la verdad revelada no siempre lo hace con confrontación directa. A veces lo hace con ambigüedad, con omisiones calculadas, con afirmaciones veladas, que socavan la base de la fe sin necesidad de declararlo abiertamente. Una bruja no necesita decir que rechaza a Dios para operar en contra de su autoridad.
Le basta con alterar el orden establecido, con sustituir la palabra por su propia revelación, con elevar su experiencia personal por encima de las Escrituras. Y al hacerlo, su lenguaje comienza a desbordar un veneno sutil: la rebelión. El espíritu de rebelión nunca se presenta como tal. Usa un vocabulario que simula comprensión, revelación, apertura de conciencia. Sin embargo, lo que parece profundidad espiritual es en esencia una negación del señorío de Cristo. El rechazo a la autoridad divina no necesita gritar. Habla en frases que relativizan la verdad. Habla cuando se cuestiona la validez de la Biblia como fundamento. Habla cuando se minimiza la figura de Jesús, cuando se evita mencionar su nombre con claridad, cuando se sustituye su palabra con términos genéricos que no comprometen a nadie. La bruja no ataca a la autoridad de Dios con dureza, lo hace con suavidad, cambia el lenguaje para diluir el poder de la verdad, y en ese cambio establece el terreno para que otros comiencen a construir sobre arena. El libro de Isaías registra un eco de este patrón cuando el Señor confronta al pueblo que había dejado de escuchar su voz para seguir la suya propia. Este pueblo dice que me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Isaías 29:13. Allí se muestra el resultado de un sistema espiritual que suena correcto, pero que ha perdido su conexión con la fuente. Cuando el lenguaje se vuelve ritual, cuando las palabras suenan bien, pero no tienen raíz en la obediencia, lo que se practica ya no es fe, sino religión vacía. Ese vacío es el lugar donde opera el engaño. La bruja se acomoda fácilmente en ese espacio donde todo parece espiritual, pero nada está sometido al reino. El rechazo a la autoridad de Dios se manifiesta en cómo una persona interpreta la Escritura. Quien está bajo un espíritu contrario puede citar textos, pero lo hace con una intención torcida. Los usa como excusa, como argumento, como punto de apoyo para sostener lo que ya ha decidido creer. Ya no se somete a la palabra para ser transformado por ella. La usa como herramienta para validar sus propias ideas. Ese uso intencionalmente parcial de la verdad es un acto de rebeldía. No parece, pero lo es. Porque se toma lo santo y se lo convierte en instrumento de manipulación o autoafirmación. Se cita a Dios, pero solo en la medida en que eso fortalezca la posición propia. Lo demás se ignora, se modifica o se descarta. Y cuando una persona empieza a operar de ese modo, está caminando peligrosamente cerca de un lenguaje que desafía al propio Creador. Desde el principio, el enemigo ha trabajado con esa estrategia. En el Edén no negó la palabra de Dios directamente, solo la cuestionó. Con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. Esa fue la introducción de un discurso que no se presentaba como oposición, sino como alternativa. Y esa es la estrategia que se replica en todo lenguaje que, disfrazado de sabiduría, reemplaza lo que Dios ha dicho por lo que el corazón humano desea escuchar. No se trata de un rechazo abierto, es una sugerencia, una invitación a reconsiderar, a reinterpretar, a adaptar la verdad a los tiempos, a las emociones, a las experiencias. Pero toda reinterpretación que anula el mandato divino es rebelión. Y esa rebelión, cuando se expresa desde un lugar de influencia espiritual, se convierte en un instrumento del enemigo. El libro de Romanos habla de esta degradación con precisión. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:22. Esa necedad no es torpeza intelectual, es soberbia espiritual. Es la postura del que ha decidido no someterse a la nación de Dios. Pero
lo disfraza con lenguaje complejo, con términos espirituales, con discursos que apelan al autoconocimiento, al empoderamiento personal, a la búsqueda interior. No se declara abiertamente la autonomía. Se insinúa como madurez. Pero cuando una persona se presenta como fuente de verdad sin rendirse ante la verdad eterna, ha caído en el mismo error que se repite desde la caída. Querer ser como Dios, decidiendo por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. El rechazo a la autoridad divina también se expresa en cómo se reacciona ante la corrección. La bruja no tolera ser cuestionada. Su discurso debe ser aceptado como incuestionable. Se presenta como quien tiene acceso exclusivo a niveles superiores de revelación. Cuando alguien intenta corregirla con la palabra, responde con desdén con frases que desacreditan la sencillez del Evangelio, con afirmaciones que colocan su experiencia por encima de cualquier texto sagrado. Esa actitud es una marca clara de rebeldía espiritual. Porque todo verdadero siervo de Dios se somete a la Escritura, a la comunidad, a la corrección. Pero quien opera con un espíritu contrario, aunque use un lenguaje amable, nunca reconoce otra autoridad que no sea la suya. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sometió por completo al Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Esa es la medida de la obediencia. No hacer lo que se siente, sino lo que se ha dicho. No actuar por impulso, sino por mandato. No construir desde uno mismo, sino desde lo que Dios ha establecido. Todo lo que se aleje de ese modelo está actuando desde una raíz de autonomía que tarde o temprano se convierte en rebelión abierta. El lenguaje que desafía a Dios no necesita gritar para ser efectivo. Habla con suavidad, con frases que suenan compasivas, pero que niegan la cruz. Habla de amor, pero omite la santidad. Habla de libertad, pero desprecia la obediencia. Habla de gracia, pero rechaza el arrepentimiento. Esa distorsión es peligrosa porque tiene apariencia de verdad, pero su contenido es mentira. Y el enemigo no necesita levantar ídolos de barro para desviar al pueblo de Dios. Le basta con distorsionar su voz, con usar su nombre en vano, con reproducir un discurso espiritual que no nace del cielo. Pablo lo advierte con fuerza en su carta a los Gálatas. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Este pasaje no deja espacio para ambigüedades. Cualquier mensaje que se aparte del evangelio, aunque parezca más comprensivo, más moderno, más ajustado a las emociones humanas, no es luz. Es oscuridad disfrazada. Y cuando una persona insiste en comunicar ese mensaje, cuando se convierte en fuente constante de interpretación desviada, está operando en desafío directo a la autoridad de Dios. La bruja puede hablar de lo divino, pero no se somete a lo divino. Puede citar a Jesús, pero no se rinde ante su señorío. Puede mencionar la Biblia, pero no la reconoce como la regla suprema de fe y conducta. Esa combinación es la señal más clara de que su influencia no proviene del Espíritu Santo, porque el Espíritu no divide, no confunde, no relativiza. El Espíritu afirma, confirma, exhorta, santifica. Todo lo que se presente como espiritual pero niegue la autoridad absoluta de Cristo está inspirado por otro espíritu, aunque use términos parecidos, aunque hable de cosas celestiales, aunque muestre frutos emocionales o carismáticos. Lo que niega la autoridad de Dios no puede producir vida eterna. El lenguaje que desafía a Dios también intenta socavar el orden que Él ha establecido. Se burla de la estructura espiritual del cuerpo de Cristo. Rechaza el principio de sujeción. Desacredita a los pastores. Cuestiona las Escrituras. Reinterpreta los fundamentos de la fe.
con arrogancia disfrazada de iluminación. Esa postura, aunque se vista de nueva revelación, es el mismo espíritu que llevó a Lucifer a rebelarse. No se trata de una simple diferencia doctrinal. Es un rechazo sistemático a todo lo que representa la soberanía divina. Y cuando ese discurso se introduce en una comunidad de fe, su efecto es corrosivo. Divide, contamina, destruye, no edifica, no sana, no restaura. Por eso la protección comienza por la rendición. El creyente debe estar dispuesto a someter cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que escucha a la autoridad suprema de la palabra de Dios. No hay otra fuente confiable, no hay otra voz segura, no hay otra verdad eterna. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Esa luz es la única que disipa las tinieblas del engaño. Esa lámpara es la única que permite identificar cuando una voz, por más espiritual que suene, está caminando fuera del sendero de la obediencia. Dios no comparte su gloria, no delega su autoridad en quienes no se someten a ella. Por eso cualquier discurso que pretenda traer dirección espiritual sin estar fundamentado en la obediencia a Cristo está destinado al error. No importa cuán elevado parezca, no importa cuánto impacto tenga en las emociones. Lo que no se alinea con el carácter, la palabra y el Espíritu de Dios, inevitablemente se convierte en instrumento de oscuridad. El rechazo a la autoridad divina no se combate con argumentos humanos, se combate con sumisión genuina, se combate con oración, con estudio profundo de las Escrituras, con discernimiento espiritual cultivado en comunión constante. No basta con detectar lo que está mal, hay que fortalecer lo que está bien. Y eso comienza por asumir una postura humilde, que reconoce que solo el reino de Dios permanece, que solo su voz guía vida, que solo su palabra es inquebrantable. Todo lo demás pasa, todo lo demás falla, todo lo demás cae, pero la roca permanece. Cuando el creyente se posiciona en esa verdad, ya no es vulnerable al lenguaje que desafía. Ya no se deja seducir por la profundidad aparente. Ya no confunde revelación con rebelión. Porque ha aprendido a discernir no solo lo que suena bien, sino lo que es verdadero. Y ese discernimiento es lo que mantiene firme a la iglesia en medio de una generación donde muchas voces se levantan, pero pocas se someten. Una bruja puede hablar de muchas cosas, puede usar palabras de consuelo, de poder, de sanidad, de libertad. Pero si su discurso no se rinde ante el señorío de Cristo, si no se alinea con la Escritura, si no reconoce la autoridad divina como suprema, entonces su fuente no es limpia y lo que no nace de la luz tarde o temprano será expuesto por ella, porque todo lo oculto sale a la luz y toda voz que no se somete al trono de Dios será silenciada. No por el juicio humano, sino por el juicio eterno de aquel que tiene en sus manos toda autoridad en el cielo y en la tierra. Hay mensajes que no provienen del cielo, aunque se pronuncien con la solemnidad de una profecía. Palabras envueltas en autoridad espiritual, presentadas como revelación divina, pero que no llevan el sello del Espíritu Santo. Así opera una de las manifestaciones más peligrosas de la brujería disfrazada, la falsa revelación. Una bruja no necesita declarar su intención para seducir a través del engaño. Le basta con atribuir sus palabras a una supuesta voz celestial y pronunciar juicios, advertencias o visiones que parecen traer dirección, pero siembran confusión, temor y dependencia. El corazón que no está afianzado en la verdad puede ser fácilmente arrastrado por lo que suena sobrenatural, aunque esté vacío de Dios. El apóstol Juan fue claro cuando advirtió: amados,
No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. Esta advertencia no era para incrédulos, era para creyentes. Porque dentro de la misma comunidad de fe se levantarían voces que afirmarían tener visiones, palabras de conocimiento o mensajes directos de Dios. Pero su contenido no edifica, no exhorta, no consuela. Su fruto no es paz, sino turbación. No apunta a Cristo, sino a la exaltación de quien habla. La falsa revelación no es simplemente un error doctrinal, es una estrategia espiritual que busca reemplazar la dirección del espíritu por la manipulación de una voz humana. Cuando alguien afirma hablar en nombre de Dios, debe hacerlo con el temor reverente de quien sabe que dará cuentas por cada palabra. No se puede usar el nombre del Señor como una fórmula para validar impulsos personales, deseos reprimidos o interpretaciones emocionales. La Escritura declara con firmeza: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Este mandamiento no solo se refiere al uso superficial del nombre de Dios, sino también al acto de atribuirle mensajes que Él no ha hablado. La bruja que se disfraza de profeta no siempre busca el mal evidente. A menudo pretende guiar, sanar, advertir, pero lo hace sin haber escuchado la voz verdadera. Y su mensaje, aunque parezca oportuno, no tiene respaldo en la verdad. El libro de Jeremías registra uno de los conflictos más intensos entre la verdadera y la falsa profecía. Yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Jeremías 23:21. Allí se revela una dinámica profunda, hombres y mujeres que se movían con la apariencia de ser portadores de palabra divina, pero que solo hablaban desde sus propios pensamientos. Cuando una voz se levanta sin haber sido enviada, su palabra no transforma, solo conmueve. Y el alma que se alimenta de esa palabra se vuelve dependiente de algo que no puede sostenerla. El Espíritu Santo no confunde. Su voz siempre confirmará lo que ya ha sido revelado en la Escritura. Toda revelación auténtica estará alineada con el carácter de Dios, con la cruz, con el Evangelio. Lo demás, aunque se disfrace de visión celestial, es engaño envuelto en luz aparente. El alma que ha aprendido a escuchar la voz de Dios no se deja seducir fácilmente por el murmullo del engaño. Discernir no es desconfiar de todo, sino aprender a reconocer lo que proviene del Espíritu y lo que nace de la carne o de otras fuentes. El discernimiento espiritual no es una habilidad natural, es un don que se cultiva en comunión, en obediencia, en la luz de la palabra. Una bruja puede disfrazar su lenguaje, ocultar sus intenciones, pronunciar frases cargadas de misticismo, pero no puede sostenerse ante una mente renovada por la verdad, porque donde hay luz, las tinieblas no prevalecen, y cuando el creyente se ejercita en la verdad, todo lo falso se desmorona. La Escritura no deja lugar a dudas sobre la importancia de esta protección. El hombre espiritual juzga todas las cosas. 1 Corintios 2:15. Ese juicio no nace de una crítica humana, sino de una sensibilidad afinada al Espíritu. No se trata de ver demonios en cada palabra, sino de discernir si las palabras que se oyen conducen a Cristo, si están alineadas con la Escritura, si producen fruto que permanece, porque la brujería espiritual no siempre es obvia. Se infiltra, se adapta, se camufla, pero el discernimiento no se deja engañar por la forma, sino que percibe la esencia. Para poder identificar el lenguaje de una bruja, no basta con conocer sus patrones. Es necesario estar lleno del Espíritu. Solo cuando el corazón ha sido rendido completamente a Dios
se vuelve impermeable a la seducción. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Esa sumisión es la clave. Porque una vida sujeta a la autoridad del cielo no puede ser controlada por la manipulación de la tierra. El alma que está anclada en la palabra no cae bajo el dominio de palabras vacías. El corazón que vive en comunión con Cristo no busca guía en voces externas, sino que reconoce la del buen pastor. El discernimiento también protege de las palabras que imitan la verdad, pero niegan su poder. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:5. Es en esa apariencia donde muchos tropiezan, porque confunden lo emocional con lo espiritual, lo profundo con lo verdadero, lo impactante con lo divino. Pero el que discierne no se deja mover por la forma, sino por el fruto. Si lo que se escucha no lleva a la cruz no nace del cielo. Si lo que se dice no produce obediencia, no viene del Espíritu. Porque toda palabra que procede de Dios glorifica a Dios, no al mensajero. Nadie puede protegerse del engaño si no permanece en la verdad. Y esa verdad no se sostiene en ideas humanas, sino en la voz inconfundible del que dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. En esa voz hay dirección, hay certeza, hay vida. Y solo quien aprende a seguirla podrá caminar sin temor entre voces que simulan luz, pero ocultan oscuridad. El mayor peligro no está en las palabras de una bruja, sino en el silencio del creyente que ha dejado de ejercer su autoridad. Dios no nos llamó a caminar con miedo, sino con poder. Y ese poder no se manifiesta en confrontaciones visibles, sino en la firmeza de un corazón que no cede su terreno espiritual a ninguna voz que no provenga del cielo. La verdadera victoria comienza cuando entendemos que el enemigo no necesita destruir lo que puede distraer, que no necesita poseer lo que puede persuadir. Por eso, la estrategia no es solo resistir, sino ocupar, habitar plenamente el espacio que Dios nos ha dado, llenar el alma con su palabra, cerrar cada rendija por donde el engaño intenta filtrarse. Una bruja puede hablar, pero no puede penetrar donde haya adoración genuina. Su influencia se apaga cuando la habitación está llena del nombre de Jesús. Porque donde hay alabanza, hay presencia. Donde hay presencia, hay discernimiento. Y donde hay discernimiento, no hay espacio para la confusión. No basta con identificar lo falso. Hay que afirmar lo verdadero. No basta con cerrar puertas. Hay que edificar muros de verdad. Establecer altares de oración. Vivir cada día bajo la unción que solo el Espíritu Santo imparte. Este llamado no es solo a protegerse, sino a despertar, a volver a ser luz que disipa las tinieblas, voz que proclama la verdad, corazón que no se rinde al miedo, sino que arde con la convicción de que el reino de Dios avanza. El lenguaje de la bruja se debilita cuando el pueblo de Dios alza su voz con fe, con autoridad y con la certeza de que ninguna artimaña de las tinieblas podrá jamás contra los que han sido sellados por el poder del Altísimo. Esa es la verdadera protección, vivir completamente llenos de Él.